¿Ya puedo entrar? Claro que sí, ya adelante, doctor Córdoba. Ok, ok. Bien, buenas noches a todos. Me permito saludar en especial a Rafael Tello, un buen amigo AA que tuve oportunidad de conocer en OSG, que está aquí en el auditorio. Antes de empezar sobre la herida de la traición, quiero hacer una recapitulación muy pronta de una pregunta que se quedó en la sesión pasada con respecto a qué era el amor sano. Voy a referir de manera muy rápida las 16 características generales del amor sano, porque se quedó como pendiente en la sesión anterior. La cito muy rápidamente. El primer elemento está basado en la amistad. Segundo elemento es realista y objetivo, en contraparte a ser subjetivo, fantasioso o idealizado. Es libre y no es controlador. Cuarto, tiene una visión de construcción y no de que llegas a algo ya construido. 5, está basado en la reciprocidad y no en la unilateralidad. 6, es condicionado y no es incondicional. 7, es duradero, no siempre permanente ni eterno, sí, pero es duradero. 8, es etéreo y no es material, o sea, es más afectivo, más emocional, más extrasensorial y espiritual que corporal. Noveno, está basado en la largueza, en el dar, más que en el tomar y en el recibir. 10, se autorreproduce. Es el único sentimiento humano que se reproduce por sí mismo. 11, es conjunto y no es individual. 12, no es adictivo, es la única emoción en la vida humana que no genera adicción. 13, es saciable y no insaciable, por esto de gente que dice que nada le llena, etcétera. El amor es saciable. Si estás viviendo otra cosa que te deja insaciado, no es amor. Es flexible comparado con ser inflexible, es atemporal, o sea, no tiene tiempo, pero tiene una variable. El esquema ha cambiado de hasta que la muerte nos separe a mientras sea sano. Y la última, produce serotonina en vez de dopamina. Esa es una manera muy general de hablar acerca del amor maduro. Es un tema muy amplio que quizá en alguna otra ocasión tengamos oportunidad de platicar. Ahora, ya concentrándome en el tema de las heridas de la infancia, en la particular la de la traición, como ya señalé unos puntos en la plática pasada, ahora solamente voy a resaltar aquellos que hay de diferencia con la primera herida, que fue la herida del abandono. En este caso, vamos a llevar el mismo orden, vamos a hablar de un contexto, de una utilidad, qué son las heridas, cuáles son sus síntomas generales, cuáles son sus causas, cuáles son las 5 heridas y cuál es la herida de la traición. Ahí ya nos vamos a situar en los mismos elementos, sus causas, los procesos infantiles, las manifestaciones en la vida adulta y la recuperación y prevención. Esta nueva ponencia, porque así me lo solicitaron, va a tener el enfoque de de la francesa, se me fue ahorita su nombre, y son los elementos que voy a agregar. Perdón, les digo el nombre de la doctora, Alice Bourbeau, es el enfoque que voy a agregar
a lo que vimos la vez anterior. Retomo lo del contexto. La infancia es destino, ya lo expliqué. Las experiencias infantiles determinan nuestras experiencias adultas, también ya lo señalé. Pero el enfoque que esta Verboe retoma es el enfoque de Wilhelm Reich. Wilhelm Reich fue un discípulo de Freud. Es una cosa importante. Wilhelm Reich planteaba que todo conflicto de la edad infantil como adulta se refleja en las emociones, en lo particular en el carácter y en el cuerpo, que eventualmente puede enfermar por esos conflictos. Y desde el planteamiento de Wilhelm Reich, todas esas problemáticas terminan por hacer crisis en la sexualidad. Y desde aquel momento, de aquellos años, Wilhelm Reich plantea que hay dos mecanismos de defensa que prevalecen ante los conflictos que las personas viven durante la infancia. Son dos mecanismos que se van a terminar por reflejar en el cuerpo. Uno es el mecanismo de la inervación, donde hay una parte del cuerpo que tiene menos habilidades o tiene menos características sanas sin necesariamente estar enferma, y ahí se va a reflejar el conflicto. Pero no tiene una relación simbólica esa parte del cuerpo con el conflicto. Ahorita regreso a esta idea, explico la segunda y ahí vamos a entender mejor la primera. El otro mecanismo que Wilhelm Reich propone es que hay una somatización donde puede haber una posible predisposición física, que esa área del cuerpo no venga del todo sana, no venga del todo en todo su potencial, y aparte hay una relación simbólica entre el conflicto y esa parte del cuerpo. Esto lo podemos ver muy claramente en muchos casos, no en todos los casos, de problemas de los trastornos de la conducta alimenticia. Entiéndase anorexia, bulimia, comer compulsivo, etcétera. Normalmente las personas con estas problemáticas tienen un conflicto con la figura de la madre. Y la madre, uno de sus simbolismos es el simbolismo alimenticio. Derivado de ese conflicto con la madre, su manifestación es en el acto de la alimentación. Ahí vemos la relación simbólica entre el conflicto y el problema que se genera. En el primer caso, puede ser que simplemente una persona traiga que su hígado no haya nacido con el mejor de los hígados, y un conflicto X o Y se va a reflejar en el hígado, pero no necesariamente guarda una relación simbólica, ¿sí? con el conflicto de origen. En esto se diferencia uno de otro. En la inervación es fundamentalmente somatopsíquico y en la somatización es psicosomático. El conflicto psíquico se refleja en una parte del cuerpo que es simbólica. En el primer caso, el elemento psíquico se puede reflejar en cualquier parte del cuerpo, tenga o no simbolismos con el problema de origen. Este es el planteamiento de Wilhelm Reich, y en este caso, la doctora Lise Borbau, que continúa los trabajos de Wilhelm Reich de cómo la emocionalidad influye en el cuerpo, ella también plantea que todo conflicto infantil y de la edad adulta se reflejará, a diferencia de Reich, que solamente plantea que se reflejará en el cuerpo físico, ella plantea que se reflejará en otros 3 cuerpos más. En el cuerpo físico es uno, en el cuerpo mental es otro, en el cuerpo emocional es otro, y el cuarto es el cuerpo espiritual. Y plantea conflicto se va a reflejar en cada uno de estos cuerpos. En el cuerpo físico, ella asegura, cosa que otros autores han dicho que no es así, pero ella asegura
que todo conflicto emocional de la infancia o de la edad adulta va a generar una enfermedad física. Otro elemento que señala es que la energía del cuerpo tendrá desajustes y conflictos diversos, tanto en la salud física como en las relaciones interpersonales. Y al igual que Reich retoma que el conflicto emocional va a ser crisis en la sexualidad. Esto es lo que ella señala como las implicaciones en el cuerpo de los conflictos de la infancia y de la edad adulta. Después, en el cuerpo mental, precisa que tendrá la persona que tenga un conflicto, una confusión en el mundo de las ideas y de la razón. Tendrá una confusión de valores fundamentalmente sobre qué es bueno y qué es malo de su conducta o de las cosas que suceden a su alrededor. Es altamente probable que caiga en posición de orgullo o lo que en la literatura de AA se llama ego inflado, o que en la literatura psicológica, psicoanalítica, fundamentalmente se llama Doctor, lo escuchamos con dificultad. Doctor Córdoba, se la fricción. cuarta, ¿no me están escuchando? Ahorita ya me están escuchando. Ok, ¿dónde se quedaron de la explicación? 10 segundos. Bueno, retomo esto del conflicto desde la visión de esta Barbau, donde se refleja. Ella dice que se refleja en 4 posibles cuerpos. En el cuerpo físico, ella asegura que siempre va a enfermar, cosa que les decía que otros autores dicen que eso no es tan así, pero bueno. Tendrá desajustes en su energía corporal, en cómo se maneja su energía corporal, y también retoma el concepto de Reich de que esos conflictos harán crisis en la sexualidad. En el cuerpo mental, ella plantea que hay 4 repercusiones de esos conflictos. La persona tendrá una confusión en el mundo de las ideas y de la razón. Tendrá una confusión de valores en lo particular entre el bien y el mal de su propia conducta, como de conductas de otros, como de las circunstancias que le rodean. Según ella, hay una alta probabilidad que esto lleve a posiciones de orgullo, que en lo que sería el enfoque de la literatura de AA o de los grupos de autoayuda, que viene a ser el ego inflado, en términos psicoanalíticos caería en el narcisismo. Y en la cuarta repercusión, la persona perderá la claridad sobre cómo obtener su evolución. La doctora Barbau señala que el objetivo de la vida es evolucionar, es crecer, es desarrollarse. Y en consecuencia, estos conflictos le harán perder esa claridad para lograr esta evolución. Después, en el cuerpo emocional, ella también señala que habrá 4 repercusiones de estos conflictos de la infancia o de la edad adulta. La persona tendrá una confusión en las emociones. No sabrá si se está sintiendo triste, alegre, angustiada, confusa, etcétera, etcétera, etcétera. Su vivencia emocional interna será desagradable, no tendrá ni tranquilidad ni contento interno. Prevalecerán en su persona. Ella señala fundamentalmente 2 emociones, culpas y miedos. Y tendrá dificultad para llevar una vida estable y para enfrentar las diversas eventualidades, entiéndase, problemáticas propias de la vida. Estas, según ella, son las implicaciones en el cuerpo emocional. Y en el cuerpo espiritual, que es el cuarto cuerpo que ella concibe al ser humano, en estos 4 cuerpos,
esos conflictos de la infancia o de la edad adulta llevarán a la persona a perder la armonía y equilibrio en la relación Dios, yo y los otros. Habrá ocasiones que rompa con Dios, habrá ocasiones que dé demasiada prioridad a los otros, habrá ocasiones en que dé demasiada prioridad a sí mismo, etcétera. Entonces ella dice que en el área espiritual estos conflictos terminan por generar una situación difícil de mantener equilibrada en la relación Dios, yo y los otros. Y esto, bueno, este último punto lo vemos muy claramente en lo que vendría a ser en los grupos de autoayuda, o sea, en los alcohólicos, en los adictos y en los familiares de los adictos, ¿ok? Aquí circunscribo cómo ve esta verbal a la integridad humana. Voy a retomar la visión de ella para la recuperación, ¿ok? Independientemente que señale el material que yo ya les había enviado, que por cierto, le volví a enviar a Blanca este nuevo material, agregando lo de la doctora PDF, de la doctora Verbau, y ustedes por conciencia deciden si lo distribuyen o qué hacen con él, ya es una responsabilidad pues de ustedes, ¿no? Bien, sigo avanzando en lo planteado. Ahora vamos a ver lo que vendría a ser la utilidad de trabajar y reflexionar acerca de las heridas de la infancia. Eso ya lo vimos en la sesión pasada, entonces seré muy puntual. Es sanearlas para evitar vivencias internas desagradables y sanearlas para evitar relaciones interpersonales conflictivas o empobrecidas o sin sentido, cosas así. En lo particular, las problemáticas vinculadas a la pareja. Retomo la idea que les expresé la vez anterior. No tienes problemas de pareja, tienes problemas de la infancia sin resolver que se disfrazan de problemas de pareja, ¿ok? Y la otra utilidad es la prevención, el entender cómo se dan las heridas emocionales, cómo se generan, qué es lo que sucede, ¿sí? Permitirá evitarlas, llevarlas o reproducirlas con los hijos, hijas o menores de edad, sea el caso que cada quien tenga de convivencia o relación con estos menores de edad, ¿ok? Eso ya no lo voy a profundizar, ya lo vimos la vez anterior, ¿sí? ¿Qué son las heridas de la infancia? También lo voy a ver, lo voy a señalar de una manera muy puntual, muy sintética, porque ya lo vimos la vez pasada. Son experiencias negativas por sí mismas, experiencias de orden traumático, repetitivas, constantes, etcétera, ¿sí? O sin ser experiencias negativas, por cómo lo interpreta el niño, se convierten en negativas. Puntualizo, como lo hice la vez anterior, que la realidad nos demuestra que la gran mayoría sí son experiencias reales de orden traumático, violento, etcétera, y por eso impactan tanto. Que los casos donde hay una interpretación por parte del niño, estadísticamente hablando, no son tan significativas, ¿ok? Finalmente, independientemente del origen, generan en la edad de la infancia como en la edad adulta una serie de problemas en el manejo de los afectos, los sentimientos, las emociones y las vivencias, impiden llevar una existencia plena, generan dificultades en las relaciones interpersonales y dificultan afrontar las problemáticas de la vida con mayor soltura, tranquilidad y resistencia a enfrentarlas, ¿ok? En estas heridas de la infancia influye mucho el contexto familiar, lo que suceda en la familia, define mucho en qué medida el niño o la niña o niño y niña vayan a tener repercusiones en su vida de orden emocional, ¿ok? Ahora voy a exponer los síntomas generales que ocasionan, ya lo vimos la vez anterior, por eso mismo nada más
los voy a repetir rápidamente. Se dividen en dos tipos, que son los psicosomáticos. Si ustedes van dándose cuenta, como voy avanzando, esto repercute en lo que, o tiene relación con lo que comenté de nuevos aportes ahorita en esta conferencia, este compartimiento, con respecto a la visión de la licenciada Borbau. Entonces, aquí se retoma lo psicosomático como sintomatología general de las heridas de la infancia, que son ansiedad, depresión, obsesiones, problemas del sueño, actitud defensiva o agresiva, inseguridad, miedo, desconfianza, tendencia a desarrollar diversos trastornos dependientes o adictivos, como pueden ser alcoholismo, drogadicción, hacia los alimentos, hacia el trabajo, hacia el sexo, etcétera. Esas son las problemáticas de orden psicosomático, y las problemáticas relacionales que se derivan como síntomas de las heridas de la infancia es el fracaso en lo general en las relaciones de orden afectivo. Son personas que tienen mucha dificultad para llevar una relación sana en lo general, en el trabajo, en la familia, en la escuela, si tuvieran esa actividad, en las relaciones de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un marcado presencia de conflictos y empobrecimiento de las relaciones de orden interpersonal. ¿Cuáles son las causas generales de las heridas de la infancia? Ya lo comenté la vez anterior, entonces nuevamente lo puntualizo. Un pasado infantil traumático, pertenecer a 4 tipos posibles de familia: familias violentas y autoritarias, familias indiferentes, familias sobreprotectoras, o un cuarto tipo que llamamos familias combinadas, que utiliza estos otros 3 estilos que acabo de señalar. El hecho se vive a lo largo del tiempo, no es una cosa ocasional, es permanente que suceda. El fenómeno es muy constante, muy reiterativo, es algo que suceda de manera ocasional. Entonces es constante y se vive a lo largo del tiempo por grandes periodos. Hay ocasiones que una paciente o un paciente te refiere que lleva viviendo esos 6 años en la conducta de sus padres, o desde que recuerda hasta los 15, 16 años, siempre fue maltratado, hostilizado, ofendido, etcétera. Eso es a lo que nos referimos, que es constante, pero también que dura a lo largo del tiempo. Y como lo señalé, es lo que más frecuente se da en México, no sé en Estados Unidos, porque muchas de ustedes y muchos de ustedes viven allá, o viven en Europa, o viven en alguna otra parte de América Latina, pero por lo menos en México es constante la violencia hacia los niños. Por diferencia, la causa, cuando es una apreciación errónea de la realidad que tiene el niño, encontramos otras peculiaridades. La primera, que hay familia funcional, como que no checa lo que el niño dice, si se sabe o se tiene información acerca de la familia. Hasta donde se puede ver, no existe en la dinámica familiar violencia, indiferencia o sobreprotección. Y la narrativa del niño es que fue algo ocasional, que sucedió 1 o 2 veces o un periodo muy corto, y no fue constante, ¿sí? Y estadísticamente hablando es poco frecuente, ¿ok? Ahí termino lo de las causas generales. Me voy a cuáles son las heridas de la infancia. También ya lo vimos en la sesión pasada. Son 5. La herida de abandono o miedo al abandono, que lo platicamos el día lunes. La herida de rechazo o miedo al rechazo, que ya lo vieron con otro doctor o doctora. La herida de humillación o de vivencia permanente de ser humillado, que también seguramente lo vieron ayer con algún otro ponente. Y la herida de la traición o miedo a confiar, o de vivencia permanente de desconfianza, que es la que vamos a ver hoy
y es a donde más trataré de expandirme en la temática. Y la que verán ustedes el día de mañana con otro ponente es la herida de la injusticia. Lo que quiero señalar de estas 5 heridas es el punto que también lo comenté con ustedes, que se retroalimentan unas a otras, son interdependientes. Una vivencia de abandono puede tener repercusión en una vivencia de humillación, una vivencia de rechazo puede tener una repercusión en la sensación de injusticia. El abandono y el rechazo pueden repercutir en la herida de traición o de no poder confiar, etcétera. O sea, unas a otras se relacionan. Tienen que tomar muy en cuenta que todas las explicaciones que vienen en los libros, todas las explicaciones que hacemos nosotros, los expositores o psicólogos o lo que sea, las hacemos por separado, pero el ser humano no está separado, ¿sí? No, aquí está el cuerpo físico, vételo para allá. Allá está el cuerpo emocional, vételo para allá. Acá está el cuerpo, no, es una sola cosa. De hecho, yo he dicho en este sentido que los 12 pasos suceden siempre al mismo tiempo. Cuando tienes ya algo de tiempo y estas cuestiones, al hacer un acto, los 12 pasos suceden en ese acto, ¿sí? Porque el ser humano no es divisible, no se puede dividir. Entonces, en este sentido, unas cosas de estas heridas, unas repercuten en otras y se retroalimentan y cosas de este tipo, ¿no? Eso es lo que quería señalar de esto de cuáles son. Ahora sí, me voy a meter y aquí voy a ser un poquito más explicativo con respecto a la herida de traición o miedo a confiar o vivencia permanente de desconfianza. Es importante que entendamos desde el título, ¿sí? Hubo una traición, ahorita vamos a ver de qué tipo hizo, hubo una traición en la vida del niño, ¿sí? Y lo que le repercute o la secuela que le deja o la implicación emocional que lo marca es el no poder confiar, por un lado, o estar permanentemente desconfiando, estar permanentemente considerando que lo van a traicionar, que no le van a cumplir las cosas, etcétera, 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 ¿ok? Entonces, si es bien cierto que se señala la idea de traición, sus repercusiones va a ser en la posibilidad de confiar en sí mismo y de confiar en el otro. Vamos a ver que esto se relaciona en muchos casos con celopatía. El celópata o la celópata no es que no confíe en el otro, no es que piense que el otro es una especie de última Coca-Cola del desierto, la mejor mujer y más guapa, el hombre más atractivo, no, es que no tiene confianza en sí mismo, piensa que él o ella es muy poca cosa como para que aquel se hubiera fijado en él o en ella. En este caso, ahí vemos el elemento de la confianza, de confianza en uno mismo. Y el otro elemento que lo vamos a ver a lo largo de esta parte que yo exponga, es que va a tender a pensar que lo que sucedió en su grupo familiar y con sus papás se va a repetir, ¿sí?, en su vida adulta y en lo particular en su vida amorosa y o sexual. ¿Por qué hago este énfasis de amorosa y o sexual? Porque hay diferencias en estas mecánicas de desconfianza y celopatía. El varón, el hombre, que sea, como se entienda, el hombre, ¿sí?, tiende a desconfiar más de una infidelidad sexual y es la que en última instancia le termina por preocupar. Sí le puede pesar, pero no tanto si su compañera o compañero, es un caso de homosexualidad, tuviera una inclinación afectiva hacia otra persona le llamara la atención. Le preocupa de sobremanera que vaya a haber un vínculo corporal sexual con esa persona.
Por diferencia, la celopatía en las mujeres se remite más a la idea de el amor, de no lograr consolidar el amor con la pareja, de que su compañero o compañera, si fuera una relación de orden lesbiánico, dedicara la atención afectiva, dirigiera su amor a otra persona. Es ahí donde la mujer tiende a desconfiar más y el hombre en lo sexual. Obviamente todo esto está matizado en referencias históricas de cómo se han educado a hombres y a mujeres y cosas de ese tipo. Todo apuntaría, como vaya generándose mayores sentidos de igualdad, que en algún momento ambos, hombres como mujeres, presentarán celopatías, que ya de por sí no es exactamente muy bueno, pero bueno, presentarán celopatías en ambos sentidos. Desconfianza hacia la conducta sexual, ¿sí?, de el compañero o compañera, y la conducta afectiva o amorosa del compañero o compañera, ¿ok? Pero ese es el punto. Hay un elemento que tiene mucho peso que tiene que ver con la confianza. ¿Cuáles son, ojo con lo que voy a plantear, cuáles son las causas o la principal causa que encontramos en la herida de la traición? Ojo, es una traición real y segundo, repetitiva. Este es un elemento fundamental para entender el sentido de la traición. Es una traición real y repetitiva de los padres o educadores por promesas que no cumplen. Ojo, aquí retomo lo de repetitivo. Si una ocasión no puedes cumplirle algo a tus hijos de manera honesta, de manera en humildad, le pides una disculpa por no haber cumplido el asunto, valoras muy bien si se la puedes cumplir en otro momento y ya. Pero eso es algo de orden ocasional. Pero si permanentemente le estás dando promesas al hijo que no le cumples, y ojo, no hablo de la cuestión solo material, que te prometí un juguete, que te prometí llevarte a comer hamburguesas, que te prometí un paseo, no, hablo de promesas de orden afectivo, te voy a apoyar para que entres al equipo de fútbol, voy a ir contigo a los partidos, te voy a apoyar para que entres a danza, o incluso también una niña que entre a jugar fútbol, o te voy a apoyar para que juntes un dinerito y te vayas paseo a Guadalajara o no sé, donde sea, etcétera. Entonces, no solamente son cosas de orden material, sino de también los apoyos emocionales, los apoyos afectivos que no se terminan por cumplir. Es muy común que en los procesos de divorcio, por lo menos en México, en Europa, y eso es otra película, y en Estados Unidos es una película similar a la mexicana, es la madre la que se queda con los hijos y el padre es el que tiene que hacer las visitas cada X tiempo, etcétera. Pero es algo frecuente en México que el padre da la promesa de ir a ver al hijo, a la hija o a ambos o a quien sea, tantas veces a la semana, en el fin de semana, el sábado, etcétera, y no lo cumple. O después termina por ir una vez cada 2 meses. Y sin embargo le dice cada semana, le dice a los hijos que sí va a ir a verlos. Esas son traiciones afectivas, porque fue lo prometido, fue un acercamiento amoroso, un acercamiento de compañía, un acercamiento de convivencia, etcétera. Entonces, ojo, no nos estamos refiriendo solo y exclusivamente a no cumplir cosas de orden material, cómo comprar un juguete, cómo comprar un dulce, cómo llevar a un paseo, etcétera. Nos estamos refiriendo a la parte de los compromisos afectivos. ¿Cuál es la traducción? Esto lo vamos a ver ahorita en los procesos infantiles. ¿Cuál es la traducción que hace el niño de esas formas de actuar del papá a la mamá o de ambos? Yo no soy importante y yo no soy digno de ser amado, lo que coloquialmente entendemos como yo no soy amable. Y no me refiero a cortés, me refiero a digno de ser amado. Entonces aquí ya nos metemos a los procesos infantiles que viven esos niños y niñas ante ese incumplimiento repetitivo y constante de las promesas
materiales, económicas y fundamentalmente afectivas que hacen los papás. Como no les cumplen, como no llevan a cabo lo que los padres dicen, en el niño se genera un sentimiento de aislamiento y de desconfianza. ¿Por qué de desconfianza? Bueno, porque el padre no está cumpliendo, entonces desconfía de la palabra que dio el padre o la madre. ¿Por qué de aislamiento? Porque va a buscar no compararse o no estar mirando la situación de cómo él está sin sus papás, sin su papá, sin su mamá, etcétera, y cómo los otros amiguitos sí. Y no es necesariamente hablo de divorcio. Puede ser padres que están ahí, pero simplemente no cumplen con lo pactado, no cumplen con su palabra que dieron. Entonces, por eso mismo el niño en esas edades termina por desarrollar una desconfianza y se mete en aislamiento. Una desconfianza hacia sí mismo sobre su valor y sobre su dignidad de ser amado, y también una desconfianza hacia el padre y la madre, que ya no va a creer en lo que él o ella le diga. Puede generar rencor ante el padre, la madre o quien no le cumpla, justamente por no recibir lo que se le prometió. Y entonces el niño va a generar molestia, inconformidad, enojo hacia esa persona que se la pasa diciendo que va a hacer tal o cual cosa, o que le va a dar tal o cual cosa, y a la hora de la hora no le da absolutamente nada. Pero también puede generar envidia, ¿sí? Por un lado, al no sentirse merecedor y ver que otros niños o niñas tienen lo que se les prometió o tienen la cercanía física y convivencial de sus papás, les puede generar envidia de que ellos no se viven merecedores de ese tipo de atenciones, y al tiempo ver que otras personas sí las tienen. Ojo en la palabra merecedor, porque justamente ahí es donde empieza él a desconfiar de su sentido de valía y que posteriormente pudiera caer en celopatía, ¿ok? En este caso, se construye en el niño una personalidad dominante, posesiva, desconfiada y controladora, porque siempre va a estar tratando de evitar al máximo, ¿sí?, que lo vuelvan a traicionar, que le vuelvan a dar una palabra que no van a cumplir, ¿sí? Esto es un elemento muy importante. En todas las heridas, en la etapa de niño y luego en la etapa adulta, la persona siempre está tratando de evitar que se repitan los procesos que vivió en otro momento, en este caso en la etapa infantil. En este caso, siempre va a estar tratando de que no se repita la falta de cumplimiento de las cosas. Por eso trata de controlar al otro, por eso trata de estar al pendiente de si le son infiel, no le son infiel, lo que hace la persona cuando convive con otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que se vuelven dominantes, posesivos, desconfiados y controladores o controladoras, ¿ok? Estas son las principales manifestaciones en la edad de la infancia, en la edad de la niñez y en la infancia, niñez y adolescencia. Pero ya hacia la etapa de más edad, a lo que entendemos como adultez, porque también tenemos ahí la primera juventud a partir de los 30, pero este tipo de situación está todo el tiempo. Todo el tiempo están las personas desde muy niños con estas actitudes de desconfianza, de control, etcétera. Pero ya en la edad adulta empezamos a encontrar matices sobre su forma de actuar o su forma de conducirse. Se exacerba el control. Más bien parecen policías de sus parejas, de sus amigos,
de sus familias, de todas las personas, todo lo quieren controlar, todo lo quieren dominar, todo quieren que esté bajo como ellos lo marcan, como ellos lo dicen, etcétera. Entonces se vuelven excesivamente controladores en este sentido, ¿sí? Otra cosa muy importante, le dan una importancia irracional y distorsionada a la fidelidad y a la lealtad. La visualizan como algo que tiene que ser una obligación de la persona con la cual está. Para ellos no es un acto de voluntad, es un acto impuesto que tiene que forzosamente la persona cumplir. Por eso se tornan tan irracionales. Incluso llegan a cosas tan absurdas como interpretar que si la persona les narra de un novio o una novia previa, que fíjate que me acordé que esta cosa me la regaló no sé quién, etcétera, ¿sí? Son capaces de interpretar que eso es un esquema de deslealtad, de infidelidad o de no cumplir con la fidelidad. Si miran a alguien en la calle, su compañero o compañera mira a alguien en la calle, para ellos también es una ofensa, también es una manifestación de infidelidad, de deslealtad, de no estar cumpliendo, según esto, el compromiso de amor recíproco y cosas de esta naturaleza. Entonces tienen muy distorsionado lo que es la fidelidad y la lealtad. Incluso hay veces que cuestionan a su pareja sobre qué fue lo que soñaron, con quién soñaron, en ese sueño que se supone que hicieron, etcétera, 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 etcétera. Ellos, guardando la distancia entre una cosa y otra, manejan muchas veces el esquema del enfoque de la Iglesia Católica, de que han sido infieles de pensamiento, palabra, obra y omisión. O sea, para ellos la infidelidad es un hecho consumado. De hecho, se dice que el celopático o la celopática, ¿sí? No se cuestiona la veracidad de si su compañero o compañera realmente está siendo infiel o puede ser infiel. Para ella o para él, eso es un hecho. Lo único que se pregunta es por qué no ha encontrado el método para poderlo demostrar. Pero para ella o él es un hecho consumado que ha habido una infidelidad. ¿Ok? En este sentido, son posesivas en extremo, no respetan la libertad, el espacio y los límites de los demás. Para ellos, los demás tienen que ser una extensión de ellos mismos. Tienen que dirigirse como ellos marcan, tienen que hablar como ellos marcan o como ellas marcan, tienen que vestir como ellos señalan o ellas señalan, tienen que convivir con las personas que ellos dicen y con nadie más, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es mismo que son controladores. Y se vuelven, por consecuencia de todo lo que estoy diciendo, unos celopáticos asfixiantes, asfixian, atosigan, hostigan, etcétera, a su compañera o compañero en ese sentido. Pueden entender que una relación con alguien así, pues no exactamente podemos decir que sea muy agradable o muy bonita o muy enriquecedora o cosa parecida o cosa similar, ¿ok? Ahí dejo las manifestaciones en la edad infantil y dejo las manifestaciones en la edad adulta. Me paso a lo de recuperación. La vez pasada planteé que había un esquema general que para mi punto de vista
se repite en cualquier problema psicológico que tenga una persona. Ese meramente lo voy a citar en lo general, pero es muy importante, les dije que no somos cuarto y quinto paso. La sugerencia es ir haciendo las cosas como se marcan y no andar buscando síntesis administrativas en nuestra vida emocional, porque no exactamente terminan por ser benéficas, ¿no? Y después sí voy a enfatizar algunos otros asuntos de la recuperación que están estrictamente vinculadas a la idea de traición o a la herida de traición. Y posteriormente me voy a ir a las herramientas que propone esta Borbau, ¿sí? Para abordar todas las heridas, no solo la herida de traición, ¿ok? Entonces comienzo. ¿Qué se tiene que trabajar en el proceso de recuperación de cualquiera de las heridas? Porque este es lo que es la general. Primer elemento, no buscar culpables, pero entender procesos. Ojo, es muy diferente hablar de tus papás para inculparlos, reprocharles, recriminarles, que me da rencor, enojo, coraje, etcétera. Y otra cosa es muy diferente hablar de ellos para entender eso que sucedió con ellos, cómo te influyó y de qué manera te repercutió. Yo sé, porque llevo 30 y tantos años colaborando con los grupos de autoayuda, yo sé que algunos grupos por autonomía prohíben tocar el tema de los papás. Para mí no es lo conveniente. Ahí en tal caso la sugerencia sería no hables el tema de tus papás para generar rencor, etcétera. Háblalo para entender procesos y qué te sucedió a ti. Entonces, no buscar culpables, pero sí entender procesos. Segundo, entender la patología de los padres, qué patologías o qué problemáticas tenían ellos, no para enjuiciarlos, sino para tener claro los procesos, pero al mismo tiempo poder situar que eran experiencias de ellos. Porque aquí la problemática del padre o de la madre que no cumple es que le deja a ese hijo lo que nosotros llamamos las concepciones del yo. Yo no soy amable, yo no soy merecedor, etcétera. Si yo logro diferenciar que era de mi papá, que era de mi mamá, que era de mis educadores, entonces ya no me adjudico a mí como peculiaridad mía, ¿sí? Es esa repercusión o esa implicación emocional. Mis papás tenían mucha dificultad para sostener su palabra. Mis papás tenían mucha dificultad para cumplir lo que hacían. Mis papás tenían mucha dificultad para vincularse afectivamente conmigo. Pero eso no me hace a mí, ya después del análisis, no me hace a mí ni no merecedor, ni no me hace a mí no ser importante, ni no me hace a mí no ser digno de ser amado. Entonces, el análisis de la patología de los padres no es para inculpar, no es para enjuiciar, sino es para poder separar qué era de ellos y lo que soy yo, dejarlo, se los comentaba la vez pasada, en un signo de interrogación a descubrir y no en afirmaciones de soy inmerecedor, soy alguien que no soy valioso, soy alguien que no soy importante, soy alguien que no es digno de ser amado, porque entonces eso es lo que termina por afectar al sujeto. Entonces el análisis de las patologías de los papás es para poder establecer una diferencia entre ellos y yo, y entonces ya entrarme a una nueva definición de mí mismo. Todo proceso psicoterapéutico en función del yo pasa por una etapa de limbo. Primero estaba yo en el infierno, era el peor de los sujetos y tuve las peores de las experiencias y todo este asunto ha generado 1001 problemáticas en mi persona. Yo estaba en el infierno. A través del proceso de psicoterapia voy viendo que mis papás tenían tales cualidades, ya no estoy tan en el infierno, ya me voy hacia el limbo, que es la nada, que es el no saber, etcétera, pero ya no estoy en el infierno. Y a través de seguir mi proceso, voy a tener que llegar a definiciones personales acerca de mí mismo.
tanto de cualidades como de defectos. Las cualidades para sostenerlas, los defectos para corregir, quitarlos o corregirlos y que se conviertan en cualidades. No sé si voy a llegar al infierno, pero no sé si voy a llegar al cielo, pero sí sé que voy a salir del infierno, ¿sí? Que sería un gran logro en ese sentido. Por eso es importante analizar las patologías de los papás. Tercer variable, y esto lo vamos a ver que la doctora Berbau también lo retoma, algunas de estas ideas. Tener que ubicar los diversos sentimientos vividos, porque hay veces que los perdemos. Decimos, mis papás no me cumplían, mis papás me pegaban, mis papás me ofendían. ¿Pero qué sentiste tú? Porque es ahí donde es muy importante lo que se plantea en la literatura de AA, ¿sí? De ver qué hicieron allá, pero qué te generó a ti. Porque entonces me generó enojo, me generó resentimiento, me generó rencor, me generó deseo de venganza, etcétera, 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 que si bien lo pude haber puesto en juego hacia mis padres, bien no lo puse en juego ahí y luego lo llevo hacia la pareja, ¿no? Y quiero que la pareja paguen justos por pecadores. Quiero que la pareja, todo lo que me hicieron mis padres, él sea el que reciba las reprimendas, mis enojos, mi mal genio, mi celopatía, mi control, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es importante hacer el análisis de los sentimientos, no solamente de lo que es más manifiesto, de lo que es más evidente, ¿sí? Hay ocasiones que si el niño te dice que, la persona adulta te dice que la golpearon, pues es hasta cierto punto lógico que que sucediera enojo, pero no necesariamente, por eso hay que explorarlo, quizá empezó a pensar en deseo de muerte. He tenido pacientes que ya que empezamos a profundizar, sí recuerdan que incluso llegaron a comprar veneno para ponerlo en los alimentos de los papás. No lo pusieron, pero lo compraron. Entonces ya de eso me habla en sí mismo de un gran enojo, de una gran rabia, de una gran molestia en ese sentido. O sea, hay que entender la referencia de la experiencia en global, no solamente mi papá era mala leche, era un ojete, o sea, no, ¿qué me hizo vivir a mí esa parte? Entonces es importante hacer una exploración de los diversos sentimientos, emociones y vivencias que nos llevó a tener la experiencia. Otro elemento, empezar a diferenciar entre las experiencias de allá y las experiencias de acá. Nosotros le llamamos corte emocional, hacer un corte emocional que aquello que se vivió allá no necesariamente se va a seguir viviendo acá. Obviamente, para que logres hacer ese corte, tienes que trabajar todos los puntos anteriores que estoy diciendo, como estos dos más que vamos a plantear. Hacer una nueva concepción y definiciones del yo. ¿Desde qué concepto de mí mismo me dejaron estas experiencias? Hasta cómo, después de sanear todo esto, voy a poder replantear, irme al limbo y dejar la interrogación sobre quién soy yo, cuáles son mis cualidades, cuáles son mis defectos, qué es lo que quiero hacer en mi vida, etcétera, y poderlo empezar a cuajar o armonizar o a construir. Entonces hay que hacer un trabajo en las concepciones del yo, de lo que sucedió o en lo que sucedió, como en la actualidad. Obviamente hay un trabajo con la autoestima para que puedas replantear tu sentido de valía, tu sentido de importancia, tu sentido de ser amable. Un buen proceso de autoestima tiene que llevar a dos vivencias centrales, ¿sí? Soy importante y soy amable. Aquella persona, hombre, mujer, ellas se autodefinen, sí, que tenga la sensación de que es importante y es amable, puede tener un desarrollo muy, muy aceptable en el proceso de su vida, ¿ok?
Y como algunas técnicas, algunos acercamientos hacia tu niño interior para cobijarlo, para respaldarlo, etcétera, a través de técnicas de regresión. Esto, como lo señalé, es para todas las problemáticas emocionales de las personas. Es una síntesis muy sintética, válgame la redundancia, de cómo abordar las problemáticas. Ya en la psicoterapia es un proceso muy complejo, mucho más extenso, mucho más detallado, etcétera, pero es en general. Ahora, voy a señalar algunos asuntos a trabajar en la vida adulta de estas personas que específicamente vienen con la herida de traición, ¿ok? Son cosas que se tienen que trabajar en la palabra, que eso también es algo que la doctora Brobau retoma, en la palabra, en la expresión y algunas cosas más de orden práctico. Ojo con esto. Yo he conocido muchas personas en los grupos de autoayuda que solamente les interesa, ¿sí?, trabajar el asunto práctico. No se quieren meter al dolor, no se quieren meter a la herida, ¿sí? Quieren seguir ignorando de todo ese proceso de oscuridad y a través de ejercicios, de leer 25 pequeñas frases de autoayuda y decírselas a los demás y presumirle y caer en el ego inflado de que mira, yo ya pienso así, pues no resuelve nada. Se disfrazan, se enmascaran. Si ustedes han ido a compartimientos de AA donde le cedan la palabra a las personas, hombres, mujeres, hijos, padres, madres, etcétera, de Al-Anon, es muy frecuente escuchar que no, pues sí, ya dejó de beber, ya tiene como 3 años que no bebe, pero sigue siendo un verdadero inútil y un huevón que no hace nada. Y sigue teniendo un maldito mal genio, y con todo mundo pelea, y con todo mundo se lleva mal, etcétera. Ojo con eso. El planteamiento de recuperación de Alcohólicos Anónimos no está basado en no consumir alcohol. Ese es uno de sus elementos y curiosamente el menos importante. Está basado en la transformación de la personalidad y de la vida. Si ustedes leen los 12 pasos, dice el primero, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, coma, y de esa coma hasta el último punto del 12º paso, no se vuelve a hablar de alcoholismo, ni de alcohol, ni de nada. Se empieza a hablar de la vida ingobernable. Ese es el punto a trabajar y a consolidar. Por eso mismo, si alguien se refugia nada más en los actos meramente prácticos o en comprarse un libro de frases célebres y a repetirlas, pues no creo que vaya a avanzar mucho que digamos. Entonces, ya hablando de una segunda etapa, después de sanear toda la primera que acabo de señalar, una segunda etapa, entonces sí es trabajar la confianza en uno mismo, empezar a situarse en sus cualidades, en qué tengo yo como para que el otro me ame, en qué tengo yo para que el otro quiera estar conmigo, en qué tengo yo para que el otro, por decisión personal, quiera dirigir en exclusivo su afectividad o su amor y su sexualidad para conmigo, etcétera. O sea, trabajar con la confianza en uno mismo. Segundo, trabajar con la posibilidad de confianza en el otro. Ojo con lo que voy a precisar de este. Permítanme tomar un poquito de agua. Trabajar con la posibilidad de confianza en el otro. Es posible que el otro nos vaya a traicionar. Por eso el primer punto es confiar en uno mismo. Esta confianza va a remitir a otro elemento, ¿sí?, que es la fuerza yoica. Y por eso yo hablaba de la autoestima y las nuevas autoconceptos, etcétera. Cuando confías en ti mismo, cuando tienes una fuerza yoica bien estructurada, te deja de importar si el otro te va a ser infiel en lo amoroso y o sexual. ¿Por qué?
porque no va a mermar tu autoestima lo que haga o deje de hacer, ¿sí? Tenemos que entender que no podemos controlar ni el corazón ni los genitales de nadie. Si esa persona quiere darle otro uso diverso a mi persona, a su corazón o a sus genitales, no lo voy a poder impedir, ¿sí? Y no me puedo basar de yo sentirme valioso o valiosa, importante o no importante, amada o no amada, en función de lo que el otro haga con sus genitales y o su corazón. Tengo que basarme en la fuerza yoica que yo tengo, en el sentido de valía que yo mismo me otorgo. Cuando eso te sucede o cuando logras ese estado, te deja de preocupar si la otra persona te es fiel o te es infiel. Obviamente se supone que estás trabajando para construir una buena relación, pero no estás buscando controlar sus genitales ni controlar su corazón, ¿sí? Para no sentirte mal, porque incluso la persona quizás te dedica todo su amor y te dedica toda su sexualidad, pero está la vivencia de poca valía que para ti eso no te basta. Entonces no te lo va a resolver él. Entonces por eso dice, la posible, porque no podemos asegurar que el otro va a conducirse con honestidad. En última instancia podemos asegurar que nosotros nos conduzcamos con honestidad, pero no podemos asegurarlo en función de que el otro lo haga. Entonces, pero hay que trabajar de que se pueda confiar en el otro siempre y cuando ese otro haya venido demostrando una serie de conductas, una serie de formas de actuar, ¿sí? Que nos hacen pensar que es un sujeto confiable. Pero aún en ese caso, la seguridad va a estar en mí y no en él o ella o en ese otro, ¿ok? Ubicar otra cosa muy importante, porque es clavadísimo de las alanonas, ¿no? O de los alanones. El otro no es tu medicina, ni es tu antidepresivo, ni es tu sácame del problema, etcétera, 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 o manténme en el problema. Ah, porque cómo les gusta a los alanones y a las alanonas sufrir en función del alcoholismo del otro, ¿no? Ellos ni beben ni hacen nada, pero cómo sufren por lo que hace el otro. Entonces terminan por convertir al otro en su problema o en su medicina. Si tú estás bien, si yo dejo de beber, soy feliz. Los estudios de personas con Al-Anon demuestran, fíjense bien lo que les voy a decir, demuestran que si un Al-Anon, hombre, mujer, hijo, papá, mamá, esposo, lo que sea, logra que finalmente su familiar o amigo entre a Alcohólicos Anónimos, tiene una punta de alegría exagerada, se siente súper a todo dar, etcétera, siente que ya la hizo en la vida, pero a los 3 meses máximo, todo su estado emocional prevaleciente reaparece. Y aquel güey ya está en Alcohólicos Anónimos, o aquella mujer ya está en Alcohólicos Anónimos, y él ya está acá tratando de hacer sus trabajos, su bronca, resolver su bronca, etcétera, y ella o él ya le regresó la depresión, ya le regresó el mal genio, ya le regresó la forma conflictiva de relacionarse, etcétera. El otro no es tu medicina. Y por otro lado, tú no eres ni la causa ni la solución de sus problemas de ese otro. Entonces, esto es muy importante que nos quede claro. El siguiente elemento a trabajar es la fuerza yoica. Es fundamental, es vital tener una fuerza yoica, tener una idea bien estructurada y valorada de nosotros mismos para enfrentar las relaciones interpersonales, pero enfrentar la vida, etcétera. Incluso la fuerza yoica sirve para manejar las cosas positivas de la vida. ¿Cuántas personas que les acaban de dar un ascenso laboral a una jefatura, a una gerencia? Yo tuve el caso por ahí de una pareja que se sacó un premio muy significativo en la lotería y como no tenían la fuerza yoica, eso los derrumbó. Aquella persona que se esforzó tanto para llegar al puesto de dirección, al puesto de gerencia, al puesto de jefatura, a los 2, 3 meses ya trae un verdadero conflicto en el trabajo, ya trae todo un problemón
que termina por él renunciar o termina por él que lo corran. Freud estudió en su debido momento un tipo de personalidad que él le denominó los que fracasan al triunfar. ¿Sí? Justamente para eso también se requiere la fuerza yoica, para poder enfrentar y vivir de manera adecuada las cosas positivas que te da la vida, las cosas positivas que te encuentras en tu devenir cotidiano, etcétera. Porque si no tienes fuerza yoica, esas mismas cosas positivas te van a terminar por ser perjudicial. Normalmente, la persona se enfrenta a una copa, a un alimento, y es algo grato. Pero como no tienen un bien estructurada la fuerza yoica, se la siguen, y entonces un degustar una copa se convierte en una borrachera. Y las sumativas de borrachera se convierten en alcoholismo. Cuando el inicio era simplemente degustar una copa. E igual sucede también con los alimentos. El poder saborear, paladear unos alimentos, que es una experiencia grata, si no tienes la fuerza yoica adecuada para manejarlo, al rato te conviertes en una comelona compulsiva, en un comelón compulsivo, al rato tienes anorexia, al rato tienes bulimia, al rato tienes problemas de sobrepeso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ojo, porque luego se confunde. Las personas con trastornos de la conducta alimenticia pueden comer puros vegetales, estar sumamente delgados y muy sanos, pero todo el día están comiendo. Entonces, ojo, no es que forzosamente, sí es cierto que prevalece más, pero no es que forzosamente alguien que tiene trastornos de la conducta alimenticia, el único tipo de salida va a ser que esté obeso. No. Hay personas que comen muchos vegetales, etcétera, están sanos, pero canalizan toda su angustia a través de estar come, aunque sean vegetales. ¿Ok? Entonces, ojo con eso, no es forzosamente comer chatarra. Ya después viene también el tipo de alimento que puede tener lo que decíamos al principio, puede tener un simbolismo. Por ejemplo, es común que las personas depresivas gusten de los dulces. ¿Por qué? Porque los dulces contienen azúcar y el azúcar es un energético. Y entonces, para medio disfrazar la depresión, no hablar de ella, etcétera, pues te dedicas a estar comiendo dulces, ¿no? En fin, entonces los alimentos también tienen algún cierto elemento simbólico. Sigo avanzando después de la fuerza yoica, trabajar la paciencia, trabajar la tolerancia y trabajar el delegar asuntos a los demás. No quieras tú hacerlo todo, porque este elemento de la desconfianza no solamente repercute en la celopatía, puede repercutir en que no sientes a nadie capaz, aparte de ti, de hacer las cosas. Entonces, que aprendas a delegar, a darle cosas a realizar a otros y que confíes en que lo va a hacer bien, es una cuestión que puede ir favoreciendo. Como se darán cuenta, implican ya algunas cosas de seguir hablando y algunas cosas de poner en práctica. Cosas o actos prácticos complementarios. Vuelvo a lo mismo, esto que acabo de decir, el segundo paso. Primero viene un sanamiento profundo, luego viene cosas más de la actualidad y después ya puedes agregar una serie de cosas de orden práctico. Permitir que los otros hagan las cosas y no quererte meter y estar al pendiente y se debe hacer de esa manera, etcétera. Evitar críticas a lo hecho por otros. Primero valóralo y no siempre estés diciendo que tú lo hubieras hecho mejor, ¿sí? No considerar que uno solo es el que está bien, porque es muy típico. Nadie hace como yo, nadie sufre como yo, otra también de los alanones y alanones. Nadie sufre como yo. Qué miserable es mi existencia, etcétera, etcétera. También hay otros más miserables o igual de miserables que tú. Pero es otra, ¿no? No considerar que uno es el único que es capaz de hacer las cosas. Y el último, de orden también muy práctico, ya lo decía yo, no tratar de controlar el corazón y los genitales del otro. ¿Ok? Aquí termino el enfoque de recuperación
en función específicamente de la herida de la infancia de la traición, que debe señalar 9 herramientas que la doctora Borbó manifiesta o señala como fundamentales para la recuperación de cualquiera de las 5 heridas, no de esta en lo particular. Hay que entender que desde la postura de la doctora Borbó, depende de cada herida, usas cada cual en diferente magnitud o grado de estas 9 herramientas de recuperación. Como vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que algunas se relacionan con el esquema de los 12 pasos, ¿ok? Son 9 herramientas de la doctora Borbó. La primera, que ella llama la mente superconsciente. Ella divide el aparato psíquico en subconsciente. Es un concepto relativamente similar al inconsciente freudiano. Luego inconsciente, y ella agrega la idea de superconsciente. En el 11º, si no me acuerdo mal, en el 11º paso, se refiere a inmediatamente que nos dábamos cuenta de un error, ¿sí? Corregirlo, hacerlo consciente, repararlo, etcétera, ¿ok? En este caso es justamente a lo que se refiere, a tener una autovigilancia, ¿sí? De nosotros mismos, de cómo nos estamos conduciendo, y en el momento en que nos demos cuenta, inmediatamente corregir, inmediatamente modificar lo que hubiéramos tenido como conducta, ¿ok? Ese es el sentido de la superconsciencia, de estar autovigilándonos de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de conducirnos, ¿ok? La segunda herramienta es una cosa que ella llama compromiso y responsabilidad, ¿sí? Que se refiere a cumplir con lo que quedamos. En la narrativa de muchos AA, en la narrativa de la historia de Vid, aparece la idea de estoy dispuesto a hacer lo que sea esto lo que sea, con tal de salir de esta experiencia o de este infierno. A eso se refiere, al sentido del cumplimiento. Dios o el poder superior todo lo puede, excepto una cosa. Hay algo que Dios ni el poder superior pueden. No les puedo dar la palabra para que me den sus opiniones. Yo se las voy a decir. Lo único que Dios no puede, o el poder superior no puede, es el libre albedrío. Porque si no, entraría en contradicción con su propio postulado de haberte dado libre albedrío. Si tú no te quieres recuperar, si tú no estás dispuesto a establecer un compromiso y una responsabilidad sobre tu crecimiento desde el enfoque de la doctora Borbó, sobre tu evolución, sobre el hecho de sanear tus antecedentes, llámense heridas o llámense como quieran, si tú no lo haces, el poder superior no lo puede hacer. El poder superior necesita que tú estés dispuesto a hacer este trabajo para que entonces él pueda empezar a obrar. Ojo con eso, porque yo he conocido muchos AA, muchos alanones, muchos neuróticos. Yo ya le pedí a Dios y no me hace nada, no me hace caso. ¿Es un necio qué, no?
No, pues si tú no te pones las pilas, maestro, el poder superior no lo va a poder hacer, porque es algo que no puede él hacer porque te dio el don del libre albedrío. Si tú no haces caso o no te planteas cómo establecer un compromiso y una responsabilidad, él no puede hacer. Les voy a contar rápidamente un chiste donde hay un naufragio, ¿sí? Y uno de los náufragos, ¿sí? Que se hunde, empieza, aún flotando, empieza a orar. Tú, Dios, me vas a salvar, yo siempre he sido muy fiel a tu persona y tú me vas a salvar y no sé qué. Y está orando y orando y pasa un tablón a su lado y no se agarra. Y él sigue orando y sigue orando y sigue orando, ¿no? Y entonces por ahí pasan unos cuates de una lancha. Oye, súbete que vamos para que ya te salvemos. Ni los pela. Y después viene un helicóptero que le lanza una de estas escaleras de cuerda para que se suba y ni caso hace. Obviamente se terminó por ahogar. Y cuando llega al cielo, le dice a Dios o le reclama, oye, yo que siempre he sido tan devoto, yo que siempre traté de seguir tus principios, etcétera, ¿por qué no me salvaste? Y Dios le contesta, te envié una tabla, te envié una lancha, te envié un helicóptero. Si tú no lo quisiste hacer, vuelvo a lo mismo. Lo único que el poder superior de Dios no puede es el libre albedrío. Porque eso te lo dio a ti como una peculiaridad. ¿Ok? En ese sentido viene el sentido de establecer compromisos y responsabilidades para cumplir con tu proceso de saneamiento y recuperación. Otro elemento importante de la herramienta, de las 9 herramientas, la tercera que propone la doctora Borbó, es el amor, estableciendo una gran diferencia entre la posesión. En esencia, los planteamientos que de alguna manera lo retomé yo un poco al principio de que era lo del amor maduro, ella plantea 2 elementos centrales para saber que estás teniendo una experiencia de amor sano, el respeto hacia el otro y dar o la largueza. Cuando ustedes como alanones o alanonas se empeñan y se obsesionan en que su alcohólico se rehabilite, no lo están respetando. Un principio de la recuperación de las personas alcohólicas o adictas es respetarlos como tal. Y segundo, hacerme respetar para que sus adicciones y su personalidad no invadan mi persona. El respeto es fundamental para dejar que el otro siga su proceso, se incrementen los niveles de sufrimiento y posiblemente reaccione, porque hay veces que no. Ahí tendríamos que hablar qué es el fondo de sufrimiento y el encuentro con los distintos, etcétera, que no es nuestro tema. Pero el elemento central es respetar. Y justamente en ese respeto es que estás amando. E incluso incluye, me separo, te respeto, me respeto, esto no es para mí, no me agrada, no me incumbe, ahí nos vemos, húndete solo si quieres. Entonces esa es una de las herramientas, el amor, que no es posesión, se basa en el respeto y en dar o en la largueza, que la largueza es un tema que se retoma en AA, cuando se hablan de los defectos de carácter, ¿no? Otro elemento, otra herramienta, la ley de causa y efecto. La doctora Borbó plantea que tienes que tener muy claro que toda acción que tú hagas, positiva, negativa, neutral o como sea, va a traer una consecuencia. Si tú sigues hostigando a tu compañera, a tu compañero, si sigues despreciándolo, si eres inafectivo, etcétera, pues no esperes que te siga amando. No esperes que sea solidario, no esperes que sea recíproco. Por eso yo hablaba en lo del amor maduro de la reciprocidad. Hay una pequeña frase que dice, reciprocidad madura, madurez recíproca. ¿Sí? Que ese es el sentido de ir cuajando los 2 elementos. Y entonces tienes que entender
que tus acciones van a tener consecuencias. Y esto lo digo para niños porque es algo que son los modelos actuales de educación. En vez de golpear, insultar, devaluar, ofender a los niños, simplemente les aplicas una consecuencia de su conducta, ¿no? En vez de ofenderlos y ese tipo de cosas, esperando que el niño se convenza que el camino que le estás planteando tiene consecuencias positivas y el que le está siguiendo tiene consecuencias negativas, y entonces retome y enderece hacia donde le resulta conveniente por obtener consecuencias de orden positivo. Esa es la cuarta herramienta. La quinta herramienta que plantea la doctora Borbó, ojo con esto, es el perdón. Pero no crean que son ustedes una alma de caridad. Ay, si yo ya te perdono, tú eres pobre güey que no supiste qué hacer en la vida, yo soy acá, bien acá, y yo ya te perdoné. Soy de una benevolencia. No va por ahí. Es perdonarnos a nosotros mismos para empezar, incluso aún cosas de la infancia. Porque si es cierto que mi papá me maltrató, me molestó, me ofendió, etcétera, ¿sí? Yo sentí rencor, sentí enojo, compré el veneno aunque nunca se lo puse, decía que se muriera, ansiaba que lo atropellara a un vehículo, etcétera. Entonces, por eso es importante entender las patologías. Entonces, también me debo de perdonar a mí mismo y perdonar a los otros. Esto es fundamental. Ahorita voy a hacer una pequeña precisión en este sentido. Y todo esto en la visión de la doctora Borbó para recuperar la armonía en la relación con Dios, el poder superior, y esto es como cada quien lo conciba, porque de hecho en la literatura de la doctora Borbó, ¿cómo decirles? Sí aparece la terminología Dios o el término Dios, pero es un término más usado por ella, el término divinidad, que eso tiene más que ver con los hindúes y otro tipo de formas de concebir a Dios. Pero como sea el caso, pues, ¿sí? El punto está en que esto del perdón es para recuperar la armonía, el equilibrio en tu relación con Dios, tu poder superior, divinidad, como cada quien lo conciba, y por extensión de lo que dije al principio, también para armonizar con los otros. Esta es la quinta herramienta, el perdón. La sexta herramienta, ojo con este enfoque, ella lo plantea como 3 caminos para el encuentro con uno mismo y o para la dirección hacia la espiritualidad y o para el encuentro con Dios, el poder superior o la divinidad. Estos 3 caminos que ella plantea tienen a su vez 3 objetivos por sí mismos o interrelacionados, para acercarte a ti, para acercarte a ti, para acercarte a tu espiritualidad y para acercarte a tu poder superior, tu Dios o tu divinidad, como cada quien conciba esto. Y los 3 caminos, y aquí volvemos a encontrar el parentesco con el programa de los 12 pasos, ¿sí? Es la fe, la oración y la meditación, ¿sí? Vamos a ver que yo lo puse como al final porque lo quería yo enfatizar. Ahí la novena herramienta, ella le da una gran importancia, y luego estas que estoy señalando, en lo particular, también le damos una gran importancia. Incluso ella plantea que para que llegues a la expresión que es la novena herramienta, es importante que te acerques a ti mismo a través de la fe, la oración y la meditación para conocerte, para ubicar qué es lo que sientes, qué es lo que experimentas, qué es lo que viviste, etcétera, y tú ya después expresarlo o hablarlo. La séptima herramienta, la energía, tu energía, que la dirijas para favorecer las 4 entidades de las que ella habla. El cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual. Que tu energía las dediques a eso, dirigirla a alimentar, a fortalecer estos cuatro cuerpos. La octava
¿cómo se llama? La octava herramienta que la doctora Borbó propone. Ojo también, porque aquí encontramos otro parentesco con el programa de los 12 pasos. La aceptación. Dice la oración de la serenidad. Serenidad para no cambiar, para aceptar las cosas que no se pueden cambiar. Valor para cambiar las que sí se pueden, ¿sí? Y sabiduría para distinguir la diferencia. La parte conceptual todo el mundo le entiende, pues lo que no se puede cambiar no se puede cambiar y lo que sí pues hay que cambiarlo. La bronca está en la sabiduría para distinguir la diferencia entre una cosa y otra. Entonces, en este sentido está la aceptación de la realidad y la aceptación de uno mismo. Si cada uno de las personas que desarrolló alcoholismo hubiera entendido desde el principio que empezó a consumir que su gran resistencia ante el alcohol lo iba a llevar al alcoholismo y hubiera visto eso como una realidad que tenía que aceptar, hubiera en ese momento, voy a beber de manera prudente, porque mi manera biológica de reaccionar me indica que aguanto tanto que en un momento se me va a acabar esa resistencia y ya voy a estar ultra metido en consumos grandes de sustancias. Entonces, hay que aceptar la realidad, hay que aceptarnos a nosotros mismos y cómo encontramos la sabiduría para distinguir la diferencia. La propuesta de la doctora Borbó es tomar como marco los valores universales que se citan en la filosofía. La vida, el amor, la salud, la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Que para poder distinguir qué se puede cambiar y hay que hacer algo para cambiarlo, qué no se puede cambiar y hay que aceptarlo, esa sabiduría la puedes encontrar en los valores universales de la humanidad. Novena herramienta. La puse como noveno lugar no porque sea la última en importancia, muy por el contrario. Cuando logras ubicar o entiendes todo el planteamiento de la doctora Borbó, te das cuenta que esta es la principal herramienta, que es la expresión. Ella habla que es el punto de apoyo inicial para sanear las heridas, hablando de ellas, conversando, señalando qué fue lo que viviste, qué fue lo que te pasó, etcétera. Entonces, la expresión de tus sentimientos, de tus emociones, de tus vivencias, de cómo fue tu relación familiar, de qué fue lo que sucedió en el terreno de convivencia, de respeto, de promesas no cumplidas, de abandono. O sea, el hablar todo este asunto, ¿sí? Es fundamental para ir entendiendo qué fue lo que te pasó, cómo fueron esas heridas, en qué sentido te afectaron o no te afectaron, etcétera. Importantísimo en este sentido. Yo les hablé la sesión pasada acerca del vaso de leche con agua. Bueno, algo parecido con respecto a la expresión señala la doctora Borbó. Tienes que primero sanear lo que se dice en AA, el lado oscuro, ¿sí? Tu infierno, las partes escabrosas que no quieres ver de ti mismo, etcétera. Tienes que limpiar eso para que después las otras herramientas, todo lo que dije de las actividades prácticas, el sanear cosas actuales de ciertas conductas, tenga sentido. Porque si no saneas el principio, si no saneas la parte oscura, si no saneas tus demonios y tus monstruos, etcétera, al rato solamente vas a poner agua y vas a tener ahí un revoltijo de leche con agua y vas a hacer una cosa bastante indefinida en tu situación y vas a tener oscilaciones. Hoy estás de buen humor y mañana estás de un demonio en tu persona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la expresión es fundamental en la visión de la doctora Borbó. Finalmente, como lo comenté en el índice de lo que íbamos viendo del temario, el último punto es la prevención. Este sí específicamente
con relación a la traición, ¿sí? Y hago referencia a 4 elementos de prevención para que no se generen los hijos la vivencia de traición. Primero, no prometer en vano a los hijos cosas que no se van a cumplir. Valorar de manera realista y objetiva que las podamos cumplir o las podamos llevar a cabo. Segundo, ser coherentes entre nuestras palabras y nuestros actos. No puedes hablar una cosa y actuar otra totalmente contraria o incluso ligeramente desviada. Si dices una cosa, tu acto tiene que ser armónico con eso que dices. Hay un pensamiento que dice, por mis palabras hablarán mis hechos, por mis hechos hablarán mis palabras. O sea, tiene que haber una armonía entre los dos componentes. Tercero, cumplir siempre con las promesas que hacemos. Ojo en este sentido. Antes de establecer una promesa, tienes que valorar si la puedes cumplir. Incluso en efectos educativos, tienes que valorar si realmente el hijo merece dársela. Porque no se trata de dar por dar. Se trata de dar ante una serie de cosas que el hijo va logrando, va realizando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ya lo valoraste bien y dijiste que lo ibas a hacer, entonces cúmplelo. El cuarto, evitar mentir en cualquier ámbito, ¿sí? Evitar mentir. Una precisión de orden socioeconómico. Por cuestiones del hospital donde yo trabajo, el tipo de población que se maneja es de recursos económicos limitados. Entonces, cuando hago orientación educativa con población que tiene limitaciones económicas, situamos que no pueden dar estímulos materiales o prometer cosas de orden material. Pero entonces están lo que llamamos los estímulos socioafectivos. Un abrazo, unas palabras de felicitación, una pequeña nota refiriéndole el logro y el amor que le tienes al hijo, a la hija, a los menores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, lo que yo estoy aquí hablando de la prevención, de cumplir, no me refiero solamente en a los aspectos de orden material. Me refiero en los aspectos también de orden relacional y de muestras y manejo del afecto y del amor. ¿Ok? Bien, yo aquí terminaría la exposición. Quiero hacer una connotación antes de que pasemos a preguntas y respuestas. O sea, lo han planteado, etcétera, que si mis datos, que si cuál es mi Facebook, que si mis teléfonos, ya se los di a Bianca. Bianca ya hizo el favor de distribuírselos a ustedes, etcétera. Y también ha salido la pregunta de que muchos de ustedes viven en otros países diferentes a México, etcétera, y que si yo atendía a nivel en línea. Sí, yo también atiendo consulta privada a nivel en línea, si alguien en un momento dado le interesa alguna cosa así. Lo único que yo les pido es que me envíen un mensaje primero vía WhatsApp o vía Messenger. Casi siempre es más cómodo el WhatsApp porque está integrado al celular. No siempre, bueno, de hecho yo no traigo el Facebook en el celular, porque bueno, si ya algunos ya entraron a mi muro, me di cuenta, etcétera, hay muchísimas cosas como para que yo estuviera contestando todo ahí en el Facebook. Entonces, si alguien está interesado en alguna plática, en alguna consulta, etcétera, le pido que primero me enviase un mensaje, ¿sí? Vía WhatsApp, y yo le digo, ¿sabes qué? Vamos a coordinarnos de esta manera para vernos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, yo aquí dejo mi compartimiento y le cedo la palabra, creo que era Marcela la que estaba coordinando. Así es, doctor Córdoba. Gracias. Bueno, pues muchísimas